Palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 9. Palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 9. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias Señor por esta mañana en la que nos permites celebrar el día de la resurrección de Cristo. Padre Dios, permite que durante este tiempo podamos reflexionar y podamos meditar en la resurrección. Y también te pedimos que nos permitas evaluar y examinar nuestras obras para ver si dan fruto bueno o dan fruto malo, para que así podamos saber si nuestra fe es la correcta. Padre Dios, ayúdanos a todos nosotros a reconocer esa resurrección de Cristo Jesús y a examinarnos constantemente, a ser diligentes, a ser hombres y mujeres que estén alertas, atentos a la venida de Jesús, y que todos nosotros estemos preparados para esa venida, para que así nosotros no participemos de la segunda muerte, sino de la primera resurrección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, la gran mayoría de los cristianos está celebrando un día fundamental para el cristianismo, que es el domingo de resurrección, el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Ahora, cabe aclarar que esta no es una festividad, no es una celebración exclusivamente católica, sino que es una fiesta celebrada por todo el mundo cristiano. Es una celebración que exalta ese momento cuando Cristo murió, pero también cuando Cristo resucitó. Entonces ustedes van a poder ver a través de la internet que muchos hermanos van a estar celebrando esta fecha, porque es fundamental, es importante, muy importante para el cristianismo. Entonces, no podemos asegurar ciertamente que el día de hoy exactamente, que al 100% podemos estar seguros que Cristo resucitó el día de hoy. De eso no podemos estar seguros. Sin embargo, esto no es lo importante. Lo importante es aprovechar este tiempo para meditar, para reflexionar en esa resurrección de Jesús y para evaluarnos, para examinarnos, para ver cómo están nuestras obras, para ver si nuestras obras son buenas o son malas, para ver si somos cizaña o si somos trigo, para ver si somos peces buenos o somos malos, o para ver si somos mayordomos buenos, fieles, diligentes, o somos siervos malos, para ver si estamos multiplicando nuestros talentos o estamos escondiendo nuestros talentos. Hoy es el día en que podemos aprovechar, esta celebración para realizar todo esto. Claro está, lo debemos hacer todos los días, pero hoy especialmente lo hacemos celebrando este día de resurrección de Jesús. Entonces, hoy no vamos a estudiar el libro de Efesios, sino que vamos a aprovechar esta fecha para que meditemos, reflexionemos y nos afirmemos en la resurrección de Cristo
y en nuestra resurrección. Entonces, la predicación de hoy se va a titular La esperanza de un nuevo mañana. La esperanza de un nuevo mañana. Sin duda alguna, el fundamento más importante, la base más importante del cristianismo es la resurrección. Nuevamente, sin duda, el fundamento más importante, la base del cristianismo más importante es la resurrección de Jesús. Como nosotros ya sabemos muy bien, Jesús vino a este mundo. Jesús se bautizó, fue bautizado. Jesús realizó señales, prodigios, milagros. Jesús murió en la cruz, Jesús derramó su sangre y Jesús resucitó. Sin embargo, si nosotros quitamos de esta ecuación la resurrección de Jesús, todo lo demás no sirve, todo lo demás es en vano. Si Jesús hubiera venido, si Jesús hubiera sido bautizado, si Jesús hubiera realizado señales y prodigios, si Jesús hubiera muerto en la cruz, pero no hubiera resucitado, entonces todo el cristianismo, todo lo que nosotros realizamos es en vano, es falso, es mentira, no sirve. Entonces, nosotros tenemos que entender que realmente, y lo primero que hoy debemos entender es que la resurrección de Jesús es fundamental en nuestra vida de fe. La resurrección. Entonces nosotros no podemos tener una vida de fe que está despreciando, que está ignorando esa parte tan importante de la vida de Jesús, que es la resurrección. Porque sin resurrección la Biblia es mentira. Sin resurrección el testimonio de los apóstoles es mentira. Sin resurrección el testimonio de Pablo es mentira. Sin resurrección el testimonio mío es mentira. Y sin resurrección lo que ustedes están viviendo es una mentira. Sin la resurrección de Jesús. Sin la resurrección de Jesús, todo lo que hacemos como cristianos es totalmente vano. Tal vez para algunas personas que creen que Jesús es un filósofo más, que creen que Jesús es un hombre, un personaje de la historia que vino simplemente a dar un mensaje de paz y amor, tal vez para estas personas la resurrección no es importante. La resurrección es algo simbólico. Pero para un cristiano serio, para ustedes y para mí, la veracidad histórica de la resurrección tiene que ser un hecho. Nosotros no podemos creer en una resurrección simbólica. Nosotros no podemos creer, primeramente no podemos creer en un Jesús que es otro filósofo más. No podemos creer en un Jesús que vino a dar un mensaje de paz y de amor y de ayudemos a los pobres. No, sino que debemos creer en un Jesús que vino a dar un mensaje acerca del reino de los cielos, que es el Evangelio, y que Él murió por nosotros y que resucitó. Resucitó. Como les dije, nada de lo que hizo Jesús tendría razón de ser sin la resurrección. Entonces, si Jesús no hubiera resucitado, nosotros tampoco vamos a resucitar. Y esto nos tiene que llamar la atención. Porque algunos dirán, bueno, pero al menos viviste una buena vida. No, Pablo nos dice que no. Pablo nos está diciendo que no. Porque si Jesús no resucitó, no hay necesidad de amar. No hay necesidad de perdonar. No hay necesidad de congregarnos. No hay necesidad de aguantarnos, soportarnos los unos a los otros. No hay necesidad de ser iglesia. No hay necesidad de adorar a Dios. Y de esta manera, como dice Pablo, lo único que nos quedaría es comer y beber porque mañana moriremos. Si Jesús no resucitó, nosotros no tenemos esperanza
y no hay razón de ser para todo lo que nosotros hoy estamos haciendo. Que nos quede muy claro esto. Nosotros no podemos creer en una resurrección simbólica, en una resurrección metafórica, sino que debemos creer en una resurrección literal, en una resurrección real, en una resurrección histórica. Si nosotros no creemos en esto y solo estamos creyendo en una resurrección simbólica, no solo estamos despreciando a Dios, estamos despreciando nuestra propia vida, estamos malgastando nuestra vida. Pero lo peor, realmente lo peor que nos puede ocurrir, si Cristo no resucitó, es lo que nos dice el versículo 17 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17. Nos dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces lo peor no es solo que estemos malgastando nuestro tiempo, si es que Cristo no resucitó, sino que aún estaríamos en nuestros pecados. Aún estaríamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es falsa, es mentira. Y si nuestra fe es vana, si nuestra fe es mentira, entonces todavía somos esclavos del pecado. Todavía estamos muertos en nuestros pecados. Todavía no somos justificados y todavía nuestra vida no tiene sentido. Vamos a buscar Romanos 4:25. Vamos a buscar Romanos 4:25. Romanos 4:25. Entonces nos dice aquí la palabra, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuevamente, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto quiere decir que la obra de justificación de nosotros, que nuestra justificación no se limita únicamente a la obra de Cristo en la cruz, sino que se extiende hasta la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, yo soy justificado por la obra de Cristo en la cruz, por el derramamiento de sangre en la cruz por parte de Jesucristo, pero también a través de la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, para que lo podamos entender mejor, la resurrección es el certificado de Dios, es la garantía de Dios de que la obra de Cristo es válida para Él. Si Jesús no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera resucitado, esto significa que la paga de nuestro pecado no fue saldada, que el precio de nuestro pecado no fue saldado, que lo que Jesús hizo en la cruz no fue válido para calmar la ira de Dios. Si Jesús no hubiera muerto, si Jesús no hubiera resucitado, entonces todavía tendríamos la gran deuda de pecado. Pero como Cristo resucitó, como primeramente murió en la cruz y como Cristo resucitó, hoy ustedes y yo podemos tener confianza, podemos tener la certeza de que para Dios la obra de Cristo en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz fue suficiente por la resurrección de Jesús. Aquí vemos la importancia entonces de la resurrección de Jesús como un hecho histórico, porque si fuera solo simbólico, entonces Dios todavía estaría enojado con nosotros y nuestro destino sería el infierno, porque estaríamos todavía siendo esclavos del pecado, porque todavía estaríamos muertos. Pero por la resurrección de Jesús,
hoy ustedes y yo podemos tener la tranquilidad, podemos tener la certeza de que Dios tomó el sacrificio de Cristo y dijo: ya estoy complacido, ya la ira está calmada, ya el precio del pecado de estos hombres fue pagado. Es por eso que nosotros no podemos despreciar, no podemos minimizar la resurrección de Cristo. Por eso es tan importante que el día de hoy nosotros meditemos y reflexionemos en esta resurrección. Porque de pronto no hablamos mucho acerca de esto, ¿cierto? No hablamos mucho acerca del juicio final y es importante que lo hagamos. Y como estamos estudiando el libro de Efesios, el tema no nos ha dado para eso, pero vamos a seguir, a pesar de que no sea domingo de resurrección, hablando de este tema, porque debemos estar preparados, porque debemos estar listos, y no solo por el coronavirus. Eso es lo que menos me importa a mí en este momento. Este no debe ser el motivo por el cual yo me deba apresurar para examinarme, no, sino que en todo momento yo debo estar evaluándome para ver si voy a ser partícipe de esa resurrección de la cual Jesús participó. Entonces, si Jesús no hubiera resucitado, entonces miren todas las consecuencias. Primero, y lo más importante, nuestro pecado todavía estaría en nosotros. El pecado todavía moraría en nosotros. Todavía seríamos esclavos del pecado. No habríamos sido justificados. Seríamos todavía objeto de la ira de Dios. Y segundo, estaríamos perdiendo el tiempo. Sería mucho mejor estar en la finca. Sería mucho mejor comer y beber y disfrutar la vida. No. Sería mucho mejor estar perdiendo el tiempo en este mundo. No. Totalmente. Pero como tenemos esperanza en esa resurrección de Cristo Jesús, de la cual nosotros también participaremos, por eso es que nosotros vivimos diferente. Por eso es que nosotros tenemos esperanza de vida. Entonces, algunos podrán preguntar: bueno, entonces no es suficiente creer que Cristo resucitó, pero no es necesario creer que nosotros resucitaremos. No es así. Pero Pablo nos está diciendo algo muy importante en 1 Corintios 15, 16. Vamos a buscarlo. 1 Corintios 15, 16. 1 Corintios 15, 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, a nosotros nos debe importar mucho la resurrección de Jesús. Tenemos que pensar en la resurrección de Jesús no como algo simbólico, no como algo metafórico, sino como algo literal. Es decir, Jesús realmente murió y al tercer día resucitó. La tumba está vacía. Y eso lo tenemos que tener muy seguro en nuestros corazones, en nuestra vida de fe. Debemos tener certeza de esto. Pero también debemos tener certeza de que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Por qué? Muy claramente, Pablo nos dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es decir, si nosotros no resucitaremos, Cristo tampoco resucitó. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. La iglesia de Corinto creía en la resurrección de Jesús, pero no creían que ellos iban a resucitar. Pero Pablo aquí les está diciendo: dejen de decir sandeces. Si nosotros como hombres no resucitamos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y si es vana nuestra fe, entonces todavía somos esclavos del pecado. Y como hablamos ahora, y si todavía somos esclavos del pecado, significa que no tenemos justificación y que somos objeto de la ira de Dios. Y que por lo tanto somos los más dignos de lástima en este mundo. Hasta este momento vamos a discutir con las personas que tenemos a nuestro alrededor, la familia o con los que estén en el chat. Vamos a hablar un momento acerca de la importancia de la resurrección de Jesús como hecho histórico.
Listo, vamos a hablar acerca de esto un minutico para que estemos haciéndolo algo más dinámico. Vamos a hablar con la persona que tenemos al lado o en el chat. Listo. Ahora, ciertamente debemos aclarar algo, y es que no es fácil comprender con nuestra cabeza y no es fácil de creer con nuestra mente limitada, ¿cierto? Y por eso es que no podemos hacerlo a través de nuestra fuerza, a través de nuestro conocimiento, a través de nuestras experiencias. ¿Por qué no es fácil? Por una simple razón. Porque no es algo común. No es común que los muertos resuciten, ¿cierto? ¿Cuántos muertos han visto ustedes resucitar? No vemos diariamente, no es algo común que los muertos resuciten, y por eso es entendible que los científicos no crean en esto, que los muertos vayan a resucitar, que Cristo haya resucitado. Es entendible que ellos no crean en esto. De pronto, alguno aparentemente murió y luego resucitó, pero la verdad es que estaba en un trance, tenía algo médico, estaba desmayado, pero no estaba muerto. Pero ni siquiera esto es común, ¿cierto? Por eso no nos debe extrañar que para muchas personas la resurrección, e incluso muchas veces para nosotros, la resurrección sea algo tan extraño, porque para nosotros es algo como antinatural, ¿cierto? Para nosotros es algo que no puede ocurrir. Pero es ahí donde tiene que obrar Dios, es ahí donde nosotros debemos tener fe, es ahí donde el Espíritu Santo nos debe convencer de que la resurrección de Cristo no es algo simbólico, algo metafórico, sino que es un hecho completamente real, del cual nosotros, todos ustedes y yo, participaremos. Entonces, debemos creer en la resurrección de Jesús solo porque sí. Debemos tener fe completamente, pero existen diferentes pruebas de que Jesús realmente resucitó, y hoy solo les voy a decir la que para mí personalmente es una de las más válidas, una de las pruebas que más me tocan a mí. Listo, una de las pruebas que más me tocan a mí. Y para ello vamos a ir a la palabra y vamos a recordar cómo eran los discípulos, porque para mí la mayor prueba, una de las mayores pruebas de la resurrección de Jesús es ver la vida de los discípulos, es ver cómo ellos, siendo de una manera, cambiaron a ser de otro tipo de personas. Vamos a buscar Mateo 26, 73, 74. Mateo 26, 73, 74. Mateo 26, 73, 74. Y nos dice aquí: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Aquí nosotros vemos a Pedro. Realmente era un cobarde. Y con mucha razón. Él tenía miedo de que lo iban a matar con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace él cuando alguien le dice: tú eras discípulo de Jesús, tú estabas con Jesús? ¿Qué es lo que hace Pedro? Él empieza a maldecir. Y él empieza a jurar: yo no conozco a ese hombre, yo no lo conozco. Qué hijo de tantas, yo no conozco a ese hombre. Porque miren aquí, él está maldiciendo, él está insultando, él está jurando que no conoce a Jesús. Vamos ahora a buscar Marcos 14, 50. Marcos 14, 50. Marcos 14, 50.
Entonces aquí la palabra nos dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos dejaron a Jesús y huyeron. Entonces vemos aquí cómo eran los discípulos. Los discípulos, según los evangelios, no eran los más listos, no eran los más brillantes, no eran los más inteligentes, no eran los más valientes, sino que si nosotros vemos los evangelios, vemos a unos discípulos, a unos apóstoles de Jesús, a unos seguidores de Jesús que eran cobardes, que eran muy emocionales, que estaban viendo la oportunidad de cuándo iban a ser ensalzados, cuándo iban a ser reconocidos. Esto es lo que nosotros vemos en los discípulos de Jesús. Y hoy vemos cómo Pedro empieza a maldecir, empieza a jurar, empieza a negar a Jesús. Y vemos cómo los discípulos, cuando Jesús fue arrestado, huyeron, dejaron solo al Maestro, dejaron solo al Rey de Reyes, dejaron solo al Señor de Señores, dejaron solo al Cristo. Pero, ¿acaso ellos son los únicos que son así? ¿Acaso nosotros no somos así? ¿Acaso nosotros no somos cobardes? ¿Acaso nosotros muchas veces en nuestras vidas no hemos negado a Jesús? ¿Acaso nosotros muchas veces no hemos huido de Jesús por temor a lo que dirá la gente? Cuando tenemos la oportunidad de compartir la palabra, cuando tenemos la oportunidad de amar, cuando tenemos la oportunidad de perdonar, cuando tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes, ¿acaso no huimos? ¿Acaso no somos lo suficientemente cobardes como para decir, sí, me equivoqué? ¿Acaso no somos así? Ellos no son los únicos. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta esta esperanza. Y de eso vamos a hablar ahora. Pero veamos hoy, el día de hoy, a estos discípulos, a Pedro y a todos los discípulos. Uno que maldijo, que juró, que no conocía al hombre, que no conocía a Jesús, y otro que huyó. Estos discípulos que huyeron. Pero luego de la resurrección de Jesús, luego de que Jesús murió y resucitó al tercer día, ¿cierto? Y se le apareció a estos discípulos, sus vidas cambiaron, sus vidas fueron transformadas. Vemos nosotros, y ya sabemos, y esta historia no la vamos a repetir, cómo murió Pedro. ¿Cómo murió Pedro? Para los que no saben, murió crucificado en Roma. Y como él no se sentía digno de morir crucificado derecho, porque así murió Jesús, dijo, voltéenme, porque yo no soy digno de morir crucificado. ¿Cómo murió Pablo? Él murió decapitado. ¿Cómo murió Tomás? ¿Cómo murió Tomás? Aquel que había dudado de la resurrección de Jesús. Cuando él vio que Jesús había resucitado, en el año 70 él fue a evangelizar a la India. Y en la India él toma una imagen de un dios que estaban adorando estos hindúes, que era el dios del sol, y él rompe este ídolo, él destruye este ídolo, y claro, los aldeanos se enojan y lo acusan ante el rey. Y el rey, ¿qué es lo que hace? Le manda que le torturen con planchas de metal a rojo vivo. Es decir, que lo quemen con metal caliente. Y luego lo pusieron en un horno de fuego. Pero maravillosamente no le pasó nada. No se quemó, así como los amigos de Daniel. Pero entonces los sacerdotes, al ver esto, tomaron las lanzas, tomaron las jabalinas, se las lanzaron, y al entrar estas jabalinas y estas lanzas, obviamente al penetrar el cuerpo de Tomás, Tomás murió. Y dicen algunos que escribió en la tierra, Cristo resucitó. Si nosotros vemos la vida de Santiago, el hermano menor de Jesús, el autor del libro de Santiago, o algunos le dicen Jacobo, el hermano menor de Jesús, ¿cierto? Imagínense, es que yo creo que Sara y Chugun jamás, mis hermanos jamás reconocerían que yo, digamos, soy el Cristo, porque ellos me ven, ¿cierto? Entonces, ahora imagínense, Santiago vio a Jesús, él vivió con Jesús.
claro, Jesús vivió de una manera totalmente diferente a la mía, eso debemos reconocerlo, pero él era hermano de Jesús. Pero cuando Santiago o Jacobo vio que Jesús resucitó, su vida cambió y se dio cuenta que no era un hermano realmente, es decir, no era un hermano de sangre, porque Jesús era diferente. Jesús era totalmente diferente. Y por eso, ¿cómo muere Santiago? ¿Cómo muere Jacobo? Él fue puesto en lo más alto del templo de Jerusalén y allí el sumo sacerdote, los escribas y los fariseos le dijeron que lo obligaron a negar a Jesús. Lo obligaron a negar a Jesús en lo más alto del templo de Jerusalén. Pero cuando él vio a la multitud allí abajo, cuando Jacobo vio a la multitud allí abajo, empezó a gritar: Jesús es el Mesías, está sentado a la diestra de Dios y vendrá pronto a juzgar. Estaba clamando aquí Santiago en el lugar más alto del templo de Jerusalén. Entonces, claro, ¿qué hicieron los líderes religiosos? Lo empujaron y cayó al suelo. Cayó Santiago. Y lo más maravilloso es que él no murió ahí. No murió ahí. Lo único que le pasó es que se quebraron las dos piernas. Y con las fuerzas que le quedaban, y con esas dos piernas rotas, ¿qué es lo que hace Santiago? Empieza a insultarlos. Empieza a renegar acerca de Dios. Ay Dios, pero mira, ¿acaso yo no estaba compartiendo tu palabra? ¿Por qué no envías a tus ángeles? No hizo esto. Lo que hizo él fue postrarse, arrodillarse sobre estas dos piernas rotas, imagínense el dolor, y empezar a orar por aquellos que le habían empujado y por toda la multitud. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, claro, los líderes religiosos, como habían visto que no había muerto, querían apedrearlo, mandaron a apedrearlo, pero muchos se negaban. Entonces, una persona tomó una vara pesada y golpeó a Santiago en la cabeza y de esta manera murió. ¿Cómo muere Bartolomé? Bartolomé, que es otro discípulo de Jesús, él fue torturado por predicar el evangelio de Jesús, fue golpeado con varas y luego crucificado. Pero como no murió al estar crucificado, tomaron un hacha, ¿cierto? Y le cortaron la cabeza. Y Andrés, el hermano de Simón Pedro, ¿cómo muere él? Él fue también crucificado, pero al estar crucificado, él no murió y estuvo crucificado durante 3 días. Y durante esos 3 días, ¿ustedes qué creen que él hizo? Se puso a renegar de Dios. Se puso a insultar a los religiosos. Se puso a insultar a aquellos que le habían crucificado. No. Se puso a predicar el evangelio ahí crucificado. Y entonces, claro, algunos están pidiendo: ya bájenlo, ya bájenlo, ya bájenlo. Entonces, cuando esto llegó a los oídos de Andrés, lo que él dijo es: Padre Dios, no me dejes ser libre para volver a vivir entre los hombres. Por favor, recibe mi espíritu. Por favor, recibe mi espíritu. Y de esta manera, él entregó su espíritu al Padre. Entonces, nosotros vemos a unos discípulos de Jesús que eran unos gallinas, unos cobardes. Vemos cómo insultaron, cómo renegaron, cómo juraron que no conocían a Jesús, cómo huyeron cuando Jesús había sido arrestado. Pero cuando vieron la resurrección de Jesús, su vida fue transformada completamente. Entonces, vemos que este cambio no fue realizado por un pensamiento positivo. Bueno, es que Jesús resucitó. No se lo repetían: Jesús resucitó. No, sino que algo debió haber cambiado sus vidas de manera tan impactante que por eso fueron capaces de ya no huir, de ya no jurar que no conocían a Cristo, sino de entregar sus vidas por Dios llevando el evangelio. ¿Qué fue lo que transformó? ¿Qué fue lo que hizo clic en sus
conciencias, en sus mentes, en sus corazones, la resurrección de Jesús. Entonces algunos dirán, bueno, es que, porque algunos tratan de difamar la resurrección de Jesús, entonces dicen, no, es que ellos se robaron el cuerpo. Ellos se robaron el cuerpo de Jesús. Pero seamos sinceros. Primero que todo, ¿quién habría sido capaz de enfrentarse, unos simples discípulos que ni siquiera eran soldados, enfrentarse a unos soldados que estaban cuidando la tumba de Jesús para que no se robaran el cuerpo? ¿Quién se habría enfrentado a ellos? ¿Quién se habría enfrentado a ellos? Segundo, ¿ustedes serían capaces de mantener una mentira durante tanto tiempo, así como lo hicieron los discípulos? Si muchas veces se nos salen las mentiras. Entonces, ¿ustedes creen que si ellos realmente no hubieran visto a Jesús resucitado, hubieran guardado esta mentira durante tanto tiempo? Y lo más impactante, ustedes morirían por una mentira. Ustedes morirían por una mentira. ¿No hubiera sido más fácil si es que Jesús no resucitó, que Andrés, que Bartolomé, que Santiago, que Pedro, que Pablo dijeran, no, es que Él no resucitó, nosotros escondimos el cuerpo? No se hubieran salvado así de la muerte. Pero ellos, ¿qué es lo que hicieron? No prefirieron sus vidas, entregaron sus vidas, fueron mártires, porque habían visto a Cristo resucitado. Ahora muchos dirán, pero entonces habrá sido una ilusión óptica. Pero, ¿cómo van a tener una ilusión tantas personas? De pronto digamos que si solo hubiera sido Pedro, podríamos creer que fue una ilusión. Pero miren lo que nos dice el versículo 5 de 1 Corintios 15. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y Pablo está dando defensa de su palabra diciendo, y algunos viven aún. Es decir, si ustedes no me creen, vayan y pregunten a una de esas personas que realmente Cristo resucitó, que realmente Cristo está vivo. Entonces, para mí, esto es una de las mayores pruebas para creer que Cristo resucitó. Ver esa vida de Pedro, de los discípulos, de Pablo, siendo transformadas por este hecho tan importante que fue la resurrección. Y miren que no fue los sermones, que no fue la predicación de Jesús, sino ver cómo Jesús resucitó, ver cómo esa justificación fue demostrada a través de la resurrección de Cristo. ¿No es maravilloso esto? Ahora lo que nos queda es preguntarnos, si Cristo realmente resucitó, si los discípulos realmente vieron esa resurrección, entonces, ¿será que las palabras de Jesús son ciertas? ¿Será que las advertencias de Jesús son ciertas? ¿Será que la esperanza que Jesús quiere sembrar en nosotros será cierta? Debe ser así. Porque si Dios cumplió su palabra al hacer que Cristo muriera y al hacer que Cristo resucitara, entonces también va a cumplir su palabra con respecto al evangelio que hoy nosotros predicamos, que habla acerca de la gran bendición, de la resurrección de la cual participarán todos los que creen, pero también del gran juicio que vendrá sobre aquellos que no creen. Entonces, hoy es el día para que evaluemos nuestros frutos. Hoy es el día para que tengamos más cuidado con lo que estemos leyendo y veamos si estamos obrando de acuerdo a la palabra de Dios. Porque algunos dicen, es que no existen escritos, copias originales de los evangelios, y es totalmente cierto. Entonces ellos dicen, como no existen copias originales de los evangelios, no podemos creer en Jesús, no podemos creer en los apóstoles, no podemos creer que ellos sean ciertos porque alguien pudo habérselos inventado. Pero ¿saben qué? ¿Saben de quién no existe copias originales también? De Shakespeare, o algunos dirían Shakespeare. Entonces ustedes niegan la existencia de Shakespeare, es decir, el que escribió Romeo y Julieta, el que escribió Hamlet. Ustedes niegan la existencia de él, no, ¿verdad?
Pero entonces, si no existen copias originales de lo que él escribió, entonces ¿por qué vamos a pretender que van a existir copias originales de lo que escribieron los apóstoles, de lo que escribió Pedro, de lo que escribió Pablo, de lo que escribió Juan, de lo que escribió Santiago? ¿Por qué vamos a creer esto? Y de hecho, si nosotros vemos, comparado con otros textos que no tienen copias originales, digamos que lo que más se ha encontrado son copias de la Biblia, y todos, digamos que en cosas pequeñas son diferentes, pero en lo básico, en lo importante, todo es parecido. Entonces, dudar de Jesús es lo más ilógico, y los estudiosos serios no niegan la historicidad de Jesús. Y los estudiosos serios no niegan la existencia de los apóstoles. Esos ateos de jardín, esos ateos infantiles, esos ateos que son ateos por moda y por ignorancia, dicen, no, es que Jesús fue un hombre que no existió, Jesús no existió, los apóstoles no existieron. Ellos, por ignorancia y por infantiles y porque no conocen realmente la historia y porque no se han puesto a estudiar, creen eso. Pero realmente, si nosotros vemos a los estudiosos, a los científicos, ellos creen que Jesús existió, aún los ateos. Ahora la cuestión de ellos es que hay que enseñarles y que ellos tienen que entender a través del Espíritu Santo la resurrección de Jesús. Eso es otra cosa. Pero ellos creen que Jesús resucitó. Ellos creen que Jesús existió. Ellos creen que los apóstoles existieron. Y nosotros creemos que Jesús resucitó. Entonces, por eso es que debemos vivir de una manera diferente. Listo, vamos a hablar un poco acerca de esta evidencia que tenemos acerca de la resurrección de Jesús. Vamos a hablar acerca de cómo murieron los apóstoles, cómo era la vida de los apóstoles, cómo murieron los apóstoles y cómo esto nos prueba que Jesús resucitó. Vamos a hablar con la persona que tenemos al lado. Bueno, ya hemos hablado brevemente acerca de la importancia de tener fe en la resurrección histórica, real de Jesús. No podemos creer en una resurrección simbólica o metafórica. Para nosotros, como cristianos serios, la resurrección histórica debe ser una realidad. Y hemos hablado también acerca de una de las evidencias de la resurrección de Jesús, que para mí es una de las más impactantes. Ahora vamos a hablar un poco acerca del proceso de la venida del Señor Jesús. Pero antes de hablar acerca de este proceso de la venida del Señor Jesús, debemos aclarar unas cosas. Y son, primero, existen 3 posiciones básicamente que explican la venida del Señor Jesús. 3 posiciones o 3 perspectivas. Una de ellas se divide en 2 y otra realmente no tiene tanto soporte bíblico. No vamos a hablar de las 3 y pienso que no es lo más importante en este momento. Hoy vamos a hablar de cuál de estas 3 es la que a nuestro punto de vista, según nuestra iglesia, es la más probable. Sin embargo, es importante aclarar que nosotros no podemos ser dogmáticos, no podemos ser extremistas, no nos podemos cerrar a que este es el punto de vista totalmente correcto y que todos los otros puntos de vista son incorrectos totalmente. Porque cada punto de vista tiene los versículos que lo soportan, pero también tienen, argumentos débiles que no permiten que podamos confiar plenamente en cada una de estas posiciones. Entonces no podemos cerrarnos. Pero lo que nos debe quedar claro es que no importan los detalles, lo importante es la venida del Señor. Y cada una de estas 3 posiciones tienen lo básico. Es decir, hablan acerca de un arrebatamiento, nos hablan acerca del milenio, nos hablan acerca de la venida del Señor, nos hablan acerca de la primera resurrección, nos hablan de la segunda muerte. Y por eso es que no podemos despreciar ninguno de esos puntos de vista y no se puede volver un motivo de división, de pelea entre los hermanos, sino que, por el contrario, a todos antes nos debe hacer más humildes y entender que hay muchas cosas en la palabra que aún debemos entender. Y puede ser que el día de hoy yo les diga, esta es
nuestra posición como iglesia, pero puede que el día de mañana yo les diga, miren, estudiando la palabra más a fondo, a través de la revelación del Espíritu Santo, me he dado cuenta que esa posición es más correcta que la que hoy tenemos. Y puede ser así, y eso no nos convierte en malos estudiosos, no me convierte en un mal ministro, no me convierte en un mal teólogo, no nos convierte en una mala iglesia. No tiene nada de malo eso. La palabra de Dios está en movimiento y cada día el Señor nos revela más cosas. Con respecto a la escatología, con respecto a la parusia, así se le dice, escatología es los tiempos finales y parusia es la venida del Señor, no debemos ser dogmáticos. ¿Listo? Entonces vamos a hablar brevemente, rápido, acerca de qué es lo que nosotros creemos en nuestra iglesia, cómo es el proceso de la venida del Señor. Bueno, ustedes lo van a ver en sus pantallas. Primero, nosotros creemos que lo primero de todo es la resurrección de Jesús. ¿Por qué? 1 Corintios 15:20 nos dice, 1 Corintios 15:20 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, aquí la palabra muy claramente nos está diciendo que Cristo es la primicia, Cristo es el primero. Ahora muchos preguntarán, ¿pero Lázaro no resucitó antes que Jesús? No. Es verdad que históricamente Lázaro, digamos que resucitó primero, pero vemos que él murió. Entonces, cuando hablamos de que Cristo es la primicia, nos referimos a que Cristo resucitó primero para una vida eterna. Luego tenemos el rapto o la primera resurrección, el rapto, el arrebatamiento, del cual nos habla 1 Tesalonicenses 4:17, es ese momento en que nosotros, los cristianos, los justos, vamos a ser tomados por el Señor, y nos vamos a encontrar con Él en el aire. ¿Listo? Entonces, en este punto de vista vemos como que la venida del Señor se divide en dos fases. ¿Listo? Entonces, vemos que el Señor viene y nos toma a nosotros, toma a la iglesia. Posteriormente, hablamos de la tribulación, que para algunos va a durar 7 años. Y de esto nos va a hablar Apocalipsis 5:19. Y durante este tiempo vamos a ver dos cosas. Vamos a ver que va a haber una secuencia de juicios que comienzan con sellos y con trompetas, pero también que va a haber un gran avivamiento por parte de los israelitas. Y luego de la tribulación vamos a encontrar el milenio, que son 1000 años en los cuales el diablo va a ser atado. ¿Se imaginan 1000 años en los que el diablo no está trabajando? Va a ser casi que el cielo, ¿verdad? Pero cuando vayan a terminar los 1000 años, ya casi cuando vayan a terminar, el diablo va a ser desatado por última vez, por un poco tiempo. Y luego de esto, cuando termine este poco de tiempo, va a venir la segunda muerte, que es el juicio, donde van a ser juzgados y enviados al infierno los injustos, el diablo, la muerte y el Hades, como nos dice Apocalipsis 20:14. Entonces, nuevamente se los voy a repetir, ustedes lo van a ver en sus pantallas. Primero, la resurrección de Jesús. De esto nos habla 1 Corintios 15:20. Luego, la era de la iglesia, la era en la que nosotros estamos. Segundo, el rapto, el regreso de Cristo, la primera resurrección. De esto nos habla 1 Tesalonicenses 4:17. Luego vamos a ver la tribulación, que es un momento donde va a haber juicio, pero también un gran avivamiento. Luego viene el milenio, 1000 años, donde el diablo va a estar atado, pero luego va a ser desatado por un poco tiempo. Y finalmente viene el juicio, el tiempo del juicio, que es la segunda muerte. Entonces, en la primera resurrección van a participar los justos, va a participar la iglesia, y digamos que mientras estamos alejados de la tribulación vamos a estar, no vamos a participar de esta tribulación, vamos a estar alejados, vamos a estar separados. Esta es la primera resurrección, y luego vendrá la segunda muerte, que es el juicio de aquellos que son injustos. Bueno,
Sin embargo, esto no es lo importante. Lo importante no es, como ya les dije, el proceso, los detalles. Lo importante es nuestra esperanza en la venida del Señor. Y de esto nos habla 1 Corintios 15. Vamos a buscar 1 Corintios 15, 54-58. Y nos dice, y cuando esto corruptible, vamos a buscar 1 Corintios 15, 54-58. Y nos dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces aquí Pablo nos está hablando de lo que es más importante. Pablo nos está diciendo que lo importante realmente no son los detalles, ¿sí me entienden? Lo importante no es, bueno, entonces el rapto va a ser antes o después de la tribulación, o la segunda venida del Señor va a ser antes del milenio o después del milenio, que en esto se diferencian las tres posiciones. No, lo importante no es esto realmente. Lo importante es que ustedes y yo como iglesia estemos preparados, seamos diligentes, seamos trigo, seamos siervos buenos, diligentes, fieles, que seamos el buen pez, que seamos hombres y mujeres que multipliquen los talentos para que cuando venga el Señor nosotros nos podamos gozar y no participemos de la segunda muerte. Aquí la palabra nos está hablando de cómo va a ser nuestro estado cuando nosotros resucitemos. C.S. Lewis, el autor de Narnia, dice que si, digamos, alguien que ha resucitado, alguien que ha participado de la primera resurrección, viniera en este momento, todo el mundo se sentiría tentado a adorarle. Es decir, que va a haber un cambio de 180 grados. Ya no nos vamos a tener que preocupar por las deudas, por las cuentas. Ya no nos vamos a tener que preocupar por las canas, por las arrugas. Ya no nos vamos a tener que preocupar por el dolor de espalda, por la ciática. Ya no nos vamos a tener que preocupar por más dolor, más llanto. Ya no más. Entonces, por eso nosotros debemos estar trabajando, debemos estar evaluándonos para ver si vamos a participar de esa primera resurrección, porque va a ser gloriosa, porque va a ser majestuosa, porque va a ser extravagante, porque va a ser sui generis, porque va a ser especial, porque va a ser realmente espectacular. ¿Y quién va a poder describir esto con sus palabras? ¿Quién puede hacerlo? Entonces, aquí la palabra, miren, nos está diciendo que nosotros, cuando seamos transformados, cuando nosotros resucitemos, vamos a poder decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Se imaginan ese momento cuando seamos resucitados y que lo primero que hagamos sea decir: Señor, te adoramos, Señor, te alabamos, y luego nos volteemos para ver nuestro sepulcro y decirle: hey, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Hey, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Nos vamos a burlar de la muerte, nos vamos a burlar de nuestro sepulcro. ¿Quién más puede hacerlo sino Cristo en nosotros? Y nosotros tenemos que tener esta esperanza. La esperanza de cada uno de ustedes, lo que espera cada uno de ustedes va a determinar su destino. ¿Por qué? Porque ustedes van a actuar de acuerdo a lo que ustedes esperan, a lo que ustedes anhelan. De la misma manera, si ustedes esperan en la resurrección, entonces van a vivir para la resurrección. Van a esforzarse, van a ser diligentes, van a estar examinándose. Pero si ustedes van a vivir sin resurrección, no sé ustedes cómo van a vivir. Es que la resurrección lo cambia todo. La vida después de la muerte lo cambia todo.
Si no existe la resurrección, si no existe la vida después de la muerte, nuestra vida no tiene sentido y no somos diferentes a los animales. No somos diferentes al polvo, no somos diferentes a las rocas, no somos diferentes a los árboles. ¿Para qué? ¿Para qué ser bueno o para qué ser malo? ¿Para qué ayudar al necesitado? ¿Para qué amar? ¿Para qué perdonar? ¿Para qué reunirme con tantas personas en un lugar? ¿Para qué ser iglesia? Sin la resurrección, sin la vida después de la muerte, no hay sentido de vida. No hay sentido. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que reconocer la importancia de la resurrección, reconocer la evidencia de la resurrección y tener esperanza en la resurrección. Por eso es que debemos hacerlo, porque si no, no hay sentido de vida. Si no, realmente somos polvo de estrellas. Si no, realmente no servimos para nada. Y si no, entonces Hitler no es malo por haber hecho lo que hizo con los judíos. El holocausto no podemos decir que es malo. No podemos decir que aquel hombre que violó y mató niños es malo. ¿Por qué? ¿Por qué decirlo? ¿Por qué podríamos decirlo si él solo está violando, digámoslo así, polvo? Es polvo tocando otro polvo, polvo matando otro polvo. ¿Dónde estaría ahí la maldad? ¿Dónde estaría la bondad? Entonces, es porque existe un Dios, porque hay una resurrección, porque nosotros resucitaremos, que por eso es que nosotros debemos ser diferentes. Es por Dios que existe realmente una moral, pero es porque vamos a participar de esa resurrección y porque hay un juicio que el día de hoy tenemos que examinarnos detalladamente y ver cómo está nuestra vida de fe, ver cómo estamos con el Señor, ver si el Señor sí está cerca de nosotros. Mucha gente está sensible por lo del coronavirus en estos días, cristianos y no cristianos. Entonces ponen mensajes apocalípticos en el Facebook, en las redes sociales. Y dicen, el Señor llega pronto. Pero les digo algo, en todas las eras de la humanidad, donde ha habido catástrofes, donde ha habido guerras, pandemias, la gente ha creído que el Señor regresaría, pero no lo hizo. Pero es porque el Señor se tarda, porque el Señor va a incumplir su promesa, no. Y es por eso que hoy, ustedes y yo, digamos que aparte del coronavirus, sin importar si pasamos o no esta pandemia, debemos estar alertas, debemos estar vigilantes, debemos ser fieles, debemos multiplicar los talentos que el Señor nos ha dado. Porque puede ser que esta pandemia termine. Y cuando termine esta pandemia, entonces, ¿qué? Se van a relajar, van a decir, no, el Señor se tarda más, entonces voy a acostarme, voy a relajarme, voy a descansar, no voy a estar vigilante. No, por el contrario, hoy, este domingo de resurrección, la palabra nos está alando las orejas para que nos pongamos las pilas, para que estemos alertas, porque el Señor viene en el momento que menos nos lo esperemos. Puede ser durante la pandemia, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado mañana o puede ser dentro de 100 o 1000 años. Pero nosotros, ustedes y yo, debemos estar preparados, debemos estar listos, sin importar si es momento de pandemia o no, si es momento de guerra o no. Debemos estar preparados. En este momento yo los invito a, primero, entendamos la importancia de la resurrección en nuestras vidas y por esto demos gracias, porque Jesús resucitó. Segundo, reconozcamos que la resurrección es algo real. Tercero, tengamos esperanza en la venida del Señor. Y cuarto, estemos preparados, siendo diligentes, siendo fieles, multiplicando los talentos y examinándonos cada día para ver cómo está nuestro fruto. Estas son las conclusiones de esta predicación. Entonces, nuevamente, primero, reconociendo la importancia, agradeciendo la importancia de la resurrección. Segundo, reconociendo
que realmente nosotros también vamos a ser resucitados, ¿cierto? Y que hay una resurrección, que existe una resurrección. Tercero, vamos a reconocer y vamos a tener esperanza en esa segunda venida del Señor. Y cuarto, vamos a ser diligentes, vamos a ser fieles y vamos a examinarnos. Nuevamente, reconozcamos la importancia de la resurrección. Demos gracias por la importancia de la resurrección. Segundo, esperemos esa resurrección de la cual nosotros participaremos. Tercero, reconozcamos que el Señor viene pronto, que no nos confiemos, ya pasamos la cuarentena, entonces no va a venir. No, esperemos esa venida. Y cuarto, seamos diligentes en todo momento, seamos fieles y multipliquemos esos talentos. Listo. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar por todo esto para que el Señor nos permita tener esperanza en la resurrección y que nosotros participemos de esa primera resurrección. Vamos a orar. Jesús,